¿Alguna vez te has preguntado cómo se castigaba a las personas en la Edad Media? Hoy vas a descubrir los castigos más extraños y crueles que existieron, y te aseguro que muchos te dejarán sin palabras. La Edad Media no solo fue un tiempo de castillos y caballeros, también fue un periodo donde la justicia podía ser sorprendentemente brutal, y a veces absurda. Prepárate para un recorrido donde aprenderás sobre penas que hoy nos parecen impensables, pero que en su época eran parte de la vida cotidiana. Empecemos con uno de los más curiosos, la silla de hierro. Este castigo consistía en colocar al acusado en un asiento de metal lleno de clavos afilados, durante horas. El dolor era extremo, pero la intención no solo era infligir sufrimiento, también humillar al reo frente a la comunidad. Imagina la escena, un pueblo entero mirando mientras alguien intenta soportar esa tortura. Otro castigo extraño era el escarmiento con plumas y miel. Los delincuentes eran untados con miel y cubiertos con plumas, dejando que insectos y aves los picaran o los atormentaran. Este método combinaba dolor físico y humillación pública. Además, el objetivo era crear miedo y servir de ejemplo a los demás. Algunos tribunales medievales recurrían al ganso o pato vivo como parte de la pena. Los animales eran usados para molestar al acusado, en un acto que hoy nos parecería ridículo, pero que entonces tenía significado simbólico. También existió el famoso toro de bronce, un dispositivo hueco donde la persona era encerrada y mediante fuego se creía que sufriría daño, aunque los mecanismos eran más psicológicos que físicos en algunos casos. La prueba del agua era otra técnica sorprendente. Los acusados eran arrojados a un río atados o con piedras, y su inocencia se determinaba según flotaran o se hundieran. Este método refleja la mezcla entre superstición y justicia. Se creía que el agua revelaba la verdad divina. Muchos creían que si el acusado flotaba, era señal de culpabilidad, mientras que hundirse era prueba de pureza, aunque a veces esto terminaba siendo mortal. Pero no todo era físico. Algunos castigos eran psicológicos. Por ejemplo, el yugo de vergüenza, un collar metálico con inscripciones, obligaba al reo a recorrer el pueblo mientras todos podían burlarse de él. En ciertas regiones, se aplicaba la prueba del hierro candente. Los acusados debían sostener hierro al rojo vivo y su inocencia se determinaba por la rapidez con que sanaban las heridas. Este método aterrador combinaba dolor físico y el juicio divino de la época. Estos castigos no solo buscaban justicia, sino que también mantenían el control social y reforzaban la autoridad de la iglesia y los gobernantes locales. El miedo era la herramienta más poderosa para imponer la ley. Algunos crímenes menores recibían penas curiosas, como llevar un gorro con orejas de burro durante días, como forma de humillación pública y recordatorio de la transgresión. Este tipo de castigo buscaba que la comunidad participara en la corrección del acusado. El tostón o castigo del cangrejo era otra práctica. El reo era colocado en posiciones incómodas, suspendido o atado, durante largas horas para causar dolor físico y psicológico. El objetivo era doble: infligir sufrimiento y crear espectáculo público. En algunos castillos se utilizaba la jaula de tormento, un encierro vertical donde el prisionero quedaba colgado por horas o días. Esto causaba sufrimiento, pero también dejaba al condenado visible a todos, reforzando la autoridad del señor feudal. Lo más sorprendente es que muchos de estos castigos eran rituales y simbólicos, pensados para transmitir mensajes sobre la moral, el pecado y la autoridad. Cada método tenía un significado más allá del dolor. La Edad Media, a pesar de su reputación oscura, también mostraba ingenio, aunque macabro, en la forma de castigar y mantener el orden. Algunos métodos combinaban psicología, superstición y espectáculo público de manera sorprendentemente elaborada. Hoy, algunos de estos métodos parecen absurdos, otros horribles, pero todos reflejan la mentalidad y la cultura de la época. No podemos olvidar que estas prácticas eran aceptadas socialmente, y romper las normas tenía consecuencias extremas. Al estudiar estos castigos, podemos entender cómo funcionaba la justicia y la sociedad medieval, y cómo la humanidad buscaba equilibrio entre ley, temor y moral. Cada pena era una lección para todos los habitantes del reino. La historia nos muestra que los castigos, aunque crueles, también eran formas de comunicación y advertencia, enseñanzas que la sociedad de entonces consideraba necesarias.
La línea entre justicia y espectáculo era muy delgada. Imaginar estas escenas nos permite reflexionar sobre el progreso que ha tenido la justicia a lo largo de los siglos y cómo la ética y la humanidad han evolucionado. La crueldad medieval nos recuerda cuánto ha cambiado nuestra percepción del castigo. Algunos castigos eran tan elaborados que podían durar días enteros. Por ejemplo, ciertos reos eran atados en posiciones imposibles, alimentados solo parcialmente y expuestos al público, creando un sufrimiento prolongado que hoy nos resulta inimaginable. El potro o estiramiento era otro método. Las víctimas eran atadas a un aparato que estiraba sus extremidades, causando dolor extremo y deformaciones temporales o permanentes. La técnica buscaba confesiones y humillación. En otras regiones se aplicaba la rueda, donde el reo era colocado sobre una rueda grande y golpeado, luego expuesto públicamente. Algunos sobrevivían con graves heridas, otros morían. La rueda era un espectáculo de advertencia. Además, existían castigos de aislamiento extremo, donde los acusados pasaban semanas encerrados sin contacto humano, provocando sufrimiento mental y social. Esto demuestra que la tortura no siempre era física, la mente también era un objetivo. Curiosamente, algunos castigos eran aplicados de forma teatral, con actores o sirvientes que reforzaban la humillación. El público era parte del proceso, y su participación reforzaba la autoridad de los jueces o señores feudales. La combinación de dolor, humillación y simbolismo era común. Nada se dejaba al azar. Cada detalle del castigo tenía un propósito ritual, moral o educativo, diseñado para crear miedo y respeto al mismo tiempo. Algunos de los métodos más raros eran exclusivos para delitos específicos. Por ejemplo, los que cometían traición a menudo enfrentaban castigos inventivos, donde la creatividad de los verdugos era sorprendentemente macabra. Aún con toda esta crueldad, la Edad Media también tuvo penas más humanas para delitos menores, como trabajos forzados, multas o ostracismo, demostrando que la severidad dependía del crimen y del contexto social. En algunos pueblos, los castigos estaban ligados a festividades o rituales religiosos, mezclando entretenimiento y lección moral. La línea entre justicia y espectáculo era muy difusa, y todos eran testigos de las consecuencias. El castigo del escarmiento público era uno de los más comunes. Los acusados eran obligados a portar signos de vergüenza durante semanas o meses, recordando a todos su transgresión. Algunos castigos combinaban técnicas. Un reo podía ser expuesto, humillado y sometido a dolor físico, todo en un solo proceso, reforzando la autoridad del señor y del tribunal. La Edad Media nos recuerda que el miedo y la vigilancia social eran herramientas poderosas para mantener la ley. La comunidad estaba constantemente observando, y la reputación podía ser tan importante como la vida misma. Algunos historiadores señalan que estos métodos también enseñaban obediencia y respeto a las normas religiosas, que eran inseparables del sistema judicial medieval. Incluso hoy, muchos de estos castigos nos parecen absurdos o crueles, pero para la sociedad de entonces eran parte de un sistema lógico basado en creencias, miedo y simbolismo. Al reflexionar sobre estas prácticas, podemos aprender sobre la evolución de la justicia, la ética y la percepción del castigo a lo largo de la historia. Algunos castigos eran temporales, otros dejaban secuelas permanentes, pero todos tenían un objetivo común: enseñar lecciones de moralidad y reforzar la autoridad de quienes gobernaban. Los relatos de estos castigos han llegado hasta nosotros gracias a crónicas, manuscritos y documentos legales. Son evidencia de la creatividad, y a veces crueldad, de la justicia medieval. Si retrocedemos en el tiempo, podemos imaginar la tensión en los tribunales, la expectación de la multitud y el miedo de los acusados. Cada castigo era un evento público que quedaba grabado en la memoria de todos. Incluso algunos jueces eran conocidos por inventar nuevos métodos de castigo, buscando que sus decisiones fueran recordadas y respetadas. La reputación del verdugo era tan importante como la del acusado. Es sorprendente cómo estas prácticas, aunque extremas, reflejan la estructura social, la religión y la moral de la época. Cada pena tenía un significado más profundo que el simple castigo físico. Y a pesar de la brutalidad, la Edad Media también nos muestra avances, sistemas judiciales más organizados,
documentación de delitos y penas, y la evolución de la autoridad en manos de la ley, no solo de la fuerza. Los castigos extraños medievales nos permiten ver cómo las sociedades pasadas lidiaban con la justicia, mezclando miedo, moralidad y espectáculo público. Hoy podemos estudiar estas prácticas y reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos, la ética y la evolución de la justicia en comparación con aquellos tiempos. Si pudieras viajar a la Edad Media, ¿qué castigo te parecería más aterrador o absurdo? Pensar en ello nos conecta con la crudeza de la historia y nos hace valorar los avances de hoy. Y ahora te invito a que dejes en los comentarios cuál de estos castigos te sorprendió más o te pareció más increíble. Si disfrutaste este recorrido, no olvides darle like y suscribirte para seguir descubriendo secretos y curiosidades de la historia. El pasado está lleno de misterios, y la Edad Media nos recuerda que la historia no solo enseña, también asombra. Recuerda, algunos secretos de épocas pasadas todavía esperan ser revelados, y cada descubrimiento nos acerca más a comprender cómo vivían y pensaban nuestros antepasados. Tal vez el próximo hallazgo histórico que nos deje boquiabiertos esté más cerca de lo que imaginamos, y podría ser gracias a ti.